Mi esposa se acostó con su jefe otra vez, así que, discretamente, me quedé con su hermosa esposa en su lugar. A la mañana siguiente, cuando le envié un mensaje diciendo, ella es increíble, él se quedó allí parado, temblando de rabia, sin poder hacer nada. ¿Por qué? El sonido de la notificación del teléfono de Melissa, a las 2:47 de la madrugada, debió ser mi primera pista. Pero, como cada otra señal de alerta en nuestro matrimonio de 15 años, la archivé bajo cosas de las que me ocuparé mañana, y simplemente me di la vuelta en nuestra cama matrimonial, la cual, de repente, se sentía como un continente entero separándonos. Antes de profundizar en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, dale a me gusta, comenta y presiona ese botón de apoyo para impulsar este canal, y que así más personas puedan descubrir estas increíbles historias de Reddit. Mi nombre es Nate Carter, y soy un especialista en seguridad informática de 38 años, quien, aparentemente, no pudo asegurar su propio matrimonio. La ironía no se me escapa. Paso mis días protegiendo redes corporativas de intrusiones, mientras mi esposa deja que su jefe se meta en cada aspecto de nuestra vida. Melissa se movió a mi lado, su cabello castaño rojizo capturaba la luz de la luna que entraba por la ventana de nuestra habitación. Incluso después de todos estos años, seguía siendo hermosa. Quizás ese era el problema. Las mujeres hermosas como Melissa Carter no se quedan satisfechas con tipos como yo para siempre. Cariño, tu teléfono, murmuré, tocando ligeramente su hombro. Ella se incorporó de golpe, como si la hubieran electrocutado. ¿Qué? Ah, lo siento. Probablemente sea solo algo del trabajo. Cosas del trabajo a las 3 de la mañana. Ya veo, dije. Observé cómo sus dedos bailaban por la pantalla, con el rostro iluminado por el resplandor azul. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca, el tipo de sonrisa que no me dedicaba a mí desde hacía meses. ¿Todo bien? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Bien, es solo Eric con un asunto urgente de un cliente. Vuelve a dormir. Eric Dalton, su jefe, el CEO de TechFlow Solutions, donde Melissa trabajaba como gerente de recursos humanos. Tenía 45 años, se había divorciado 2 veces, y conducía un Range Rover que costaba más que mi salario anual. Tenía ese tipo de confianza que surge de nunca haber escuchado un no. Lo había conocido en las fiestas de la empresa. Él tenía esa forma de mirar a Melissa que me erizaba la piel, como si ella fuera un premio que él tenía la intención de reclamar. Y la forma en que me estrechaba la mano, apretando un poco más de lo debido, sosteniéndola demasiado tiempo. Sus ojos grises decían lo que su boca no podía: soy mejor que tú. A la mañana siguiente, encontré a Melissa en la cocina, ya vestida con su traje formal, ese azul marino que resaltaba sus curvas en todos los lugares adecuados. Estaba preparando café con la eficiencia de alguien que tiene un lugar importante donde estar. Buenos días, dije, besando su mejilla. Olía a perfume caro, no al de farmacia que solía usar normalmente. Buenos días. Se me hace tarde. Eric me quiere temprano para esa reunión del contrato de Johnson el sábado. Hizo una pausa, con la taza de café a medio camino de sus labios. Es un cliente importante, Nate. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas, verdad? En realidad, no lo sabía. En mi línea de trabajo, las emergencias ocurren durante el horario laboral o esperan hasta el lunes, pero asentí de todos modos, interpretando el papel del esposo comprensivo. ¿A qué hora estarás en casa? No estoy segura. Podría ser tarde. No me esperes despierto. Después de que se fue, me senté a la mesa de la cocina, mirando el aro de café que su taza había dejado sobre la madera. 15 años de matrimonio, 2 hermosas hijas, una hipoteca que íbamos pagando adelantada. Y de repente, me sentía como un extraño en mi propia vida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi mejor amigo, Javier: Jim, necesito quemar la pizza de anoche. Javier Morales enseñaba educación física en la secundaria y había sido mi compañero de entrenamiento durante los últimos 5 años. Era el tipo de amigo que te ayudaría a mover un cuerpo sin hacer preguntas, aunque, afortunadamente, esperaba que nunca llegáramos a eso. En el gimnasio, me encontraba distraído, casi dejando caer una mancuerna de 40 libras sobre mi pie.
Viejo, ¿qué te pasa hoy? Preguntó Javier, cuidándome en el press de banca. Nada, solo estoy cansado. Mentira. Tienes esa mirada. ¿Qué mirada? La misma mirada que tenía mi padre justo antes de pillar a mi madre engañándolo con el cartero. Me incorporé, limpiándome el sudor de la frente. Melissa no me está engañando. Yo no dije que lo hiciera, pero tú lo estás pensando, ¿verdad? Lo malo de Javier era su molesto hábito de tener razón. Éramos amigos desde la universidad y podía leerme como un libro de jugadas. Ella ha estado trabajando hasta tarde mucho tiempo. Y está ese jefe suyo, el tipo del Range Rover. ¿Lo recuerdas? Difícil de olvidar. Miraba a tu mujer como si fuera el postre, y tú fueras la dieta que estaba a punto de romper. Esa tarde, recogí a nuestras hijas de la casa de mi suegra. Sophie, de 12 años, era pura pierna y actitud, mientras que Emma, de 7, todavía pensaba que yo era el centro del universo. Eran lo mejor de Melissa y de mí, y la sola idea de que algo le pasara a nuestra familia me oprimía el pecho. ¿Dónde está mamá?, preguntó Emma mientras le abrochaba el cinturón en su silla. ¿Trabajando, cielo? Llegará más tarde. Siempre está trabajando ahora, dijo Sophie desde el asiento delantero, con un tono que cargaba con más sabiduría de la que una niña de 12 años debería poseer. En casa, preparé la cena. Espaguetis con albóndigas, el favorito de las niñas. Comimos en el comedor, y la silla vacía en la cabecera de la mesa se alzaba como una acusación. Después de acostar a las niñas, me encontré en nuestra oficina, mirando la computadora portátil de Melissa. La había dejado abierta, lo cual era inusual. Normalmente, Melissa era paranoica con su computadora del trabajo, siempre cerraba la sesión, siempre la apagaba. La parte racional de mi cerebro me decía que la cerrara y me fuera. La parte del esposo sospechoso me decía que echara un vistazo. Eché un vistazo. Su correo electrónico seguía abierto, y allí, en su carpeta de enviados, había un mensaje para Eric de hacía 2 horas: no puedo esperar a verte mañana. Lo de esta noche fue increíble. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por más mensajes. Se remontaban a meses atrás. Mensajes íntimos. Planeando reuniones que no eran tales. Reservas de hotel. Y luego, encontré la carpeta. Oculta en sus documentos, bajo la etiqueta Archivos de proyecto, había vídeos. Vídeos de mi esposa con Eric Dalton en lo que parecía ser la habitación de un hotel. La marca de tiempo mostraba que eran de esa misma tarde, mientras yo estaba en el gimnasio, mientras nuestras hijas estaban en casa de su abuela. El último vídeo tenía un mensaje adjunto: para cuando estés lista para ver lo que te has estado perdiendo, lo que él nunca podría darme. Cerré la computadora de golpe, con el corazón martilleando contra mis costillas. La mujer que había amado durante 15 años, la madre de mis hijos, no solo me había traicionado, sino que lo había documentado, planeado y saboreado. Me serví 3 dedos de bourbon y me senté en la sala, mirando las fotos familiares en la repisa. Melissa y yo el día de nuestra boda. Los primeros pasos de las niñas, mañanas de Navidad, vacaciones en la playa. Todo se sentía como evidencia de la vida de otra persona. Cuando Melissa llegó a casa a medianoche, yo seguía sentado en la oscuridad. Nate, ¿por qué estás despierto? Encendí la lámpara junto a mi silla. Ella se veía hermosa, radiante, incluso satisfecha de una manera que no había visto en años. ¿Cómo estuvo tu reunión? Larga, productiva. Eric te manda saludos. Seguro que sí. Algo en mi tono la hizo detenerse. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Solo que Eric parece muy interesado en tu trabajo. Ella se quitó los tacones y se sentó en el sofá frente a mí. Es un buen jefe, Nate. Valora lo que aporto a la empresa. Estoy seguro de que lo hace. Nos miramos a través de la mesa de café, que de repente se sentía como un abismo. Podría enfrentarla ahora mismo, exponer todo lo que había encontrado, exigir explicaciones. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el orgullo. Tal vez fue la estrategia.
O tal vez fue darme cuenta de que no quería escucharla confirmar lo que ya sabía. Me voy a la cama, dijo ella finalmente. Subiré en un minuto. Pero no lo haría. Me quedaría sentado en esa silla hasta el amanecer, bebiendo bourbon y planeando lo que vendría después. Porque si 15 años de matrimonio me habían enseñado algo, era que Melissa siempre me subestimaba. Ese estaba a punto de ser su mayor error. El lunes por la mañana trajo lluvia y el tipo de cielo gris que combinaba perfectamente con mi estado de ánimo. Dejé a las niñas en la escuela, viéndolas correr por el estacionamiento con sus mochilas rebotando, felizmente inconscientes de que su mundo estaba a punto de cambiar. En el trabajo, no podía concentrarme. Mi labor consistía en proteger activos digitales de personas que querían robarlos, pero no pude proteger mi propio matrimonio de un hombre con un traje caro y una crisis de mediana edad. Alrededor del almuerzo, tomé una decisión que me habría parecido imposible hace una semana. Iba a defenderme, pero primero, necesitaba inteligencia. Llamé a la oficina de Melissa, disfrazando un poco mi voz. Hola, soy David, de Industrias Johnson. Necesito confirmar la hora de nuestra reunión con Eric Dalton hoy. Oh, el señor Dalton no está en la oficina hoy, dijo la recepcionista. Estará en reuniones hasta esta noche. ¿Le gustaría que le comunique con alguien más? No, está bien. Gracias. Reuniones hasta la noche. Claro. Salí temprano del trabajo, diciéndole a mi jefe que tenía una emergencia familiar. No era exactamente una mentira. El Hotel Riverside estaba en el centro, era caro, discreto, el tipo de lugar donde los hombres ricos llevan a las esposas de otros hombres. Estacioné al otro lado de la calle y esperé, sintiéndome como un investigador privado en una mala película. A las 3:30, el Range Rover de Eric entró en el área de ballet. Bajó del auto, revisando su Rolex y alisando su cabello plateado. 5 minutos después, llegó el Honda de Melissa. Se había cambiado de ropa desde la mañana. Ya no estaba el atuendo de trabajo conservador, reemplazado por un vestido rojo que nunca le había visto. No se saludaron en el vestíbulo, pero los observé a través de los ventanales del hotel mientras se encontraban en el área de los ascensores. La mano de Eric buscó la base de su espalda mientras las puertas se cerraban. Me quedé sentado en mi coche durante 2 horas, agarrando el volante hasta que se me pusieron los nudillos blancos. Cuando finalmente salieron, el cabello de Melissa estaba diferente y su lápiz labial había desaparecido. Eric le entregó algo al ballet, probablemente una propina lo suficientemente grande como para asegurar la discreción. Esa noche, Melissa llegó a casa con comida china y una historia sobre haber trabajado durante el almuerzo. Pareces cansado, dijo, estudiando mi rostro. Solo un día largo. ¿Cómo estuvo el tuyo? Ajetreado. Eric nos tuvo de un lado para otro toda la tarde con reuniones de clientes. La mentira salió con tanta facilidad, de forma tan natural, que me pregunté cuántas otras me habría tragado a lo largo de los meses. El martes, hice algo que nunca había hecho en 15 años de matrimonio, contraté a un investigador privado. Su nombre era Tom Bradley, un ex policía de ojos cansados con una oficina que olía a café y a decepción. Escuchó mi historia sin juzgarme, tomando notas en una pequeña libreta. ¿Cuánto tiempo cree que ha estado pasando esto? Preguntó. Basándome en los correos, al menos 4 meses, quizá más. ¿Y qué quiere exactamente? Evidencia para los procedimientos de divorcio. Pensé en eso un momento. Quiero saberlo todo. ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿Quién lo sabe? Quiero el panorama completo. Eso le va a costar. No me importa. Tom asintió. Me parece justo. Deme una semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Seguí con la rutina, trabajo, cena con las niñas, charla trivial con Melissa. Mientras tanto, por dentro, estaba planeando. Porque en algún momento, entre encontrar esos vídeos y estar sentado en el estacionamiento de aquel hotel, me di cuenta de algo importante. No solo estaba enojado por el engaño, estaba furioso por la arrogancia, por la suposición de que yo era demasiado estúpido. Demasiado débil o demasiado insignificante para defenderme. Eric Dalton estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba.
Tom me llamó el martes siguiente. Tenemos que vernos. Su oficina se sentía más pequeña esta vez, abarrotada de pruebas de la traición de mi esposa. Fotos, registros de tarjetas de crédito, recibos de hotel. Una cronología que pintaba un cuadro de engaño sistemático. Es malo, dijo Tom sin preámbulos. Se han estado viendo 2 veces por semana durante los últimos 6 meses. Siempre el mismo hotel, siempre la misma habitación. Él paga en efectivo, pero ella ha estado usando la tarjeta de crédito de la empresa para gastos imprevistos, bebidas, servicio a la habitación y tratamientos de spa. Tratamientos de spa. A su esposa le gusta la experiencia completa. Masajes, faciales, todo cargado a Techflow Solutions. Estudié las fotos. Melissa y Eric tomados de la mano en el bar del hotel, besándose en el garaje del estacionamiento, ella con la cabeza echada hacia atrás, riendo de algo que él había dicho. ¿Hay más?, continuó Tom. Dalton está casado, lo ha estado por 12 años. Su esposa es Camille Dalton, de 40 años, diseñadora de interiores. Tienen 2 hijos, ambos en escuela privada. ¿Ella lo sabe? Difícil de decir, pero lo dudo. Las esposas ricas suelen ser las últimas en enterarse y las primeras en salir perjudicadas en el divorcio. Me quedé mirando una foto de Camille Dalton, saliendo de lo que parecía ser una tienda de comestibles de lujo. Era hermosa de una manera diferente a Melissa, elegante, refinada, con cabello oscuro y ojos inteligentes. Parecía el tipo de mujer que lee libros en lugar de revistas de celebridades, que podría discutir sobre vinos sin mirar primero la etiqueta del precio. Quiero conocerla, dije. Tom arqueó una ceja. ¿A la esposa? No es así como suelen ir estas cosas. Nada en esto es usual. ¿Qué tienes en mente? Aún no estaba totalmente seguro, pero una idea estaba tomando forma. Un plan que iba más allá de simplemente exponer la aventura. Algo que le daría a Eric Dalton exactamente lo que se merecía. Pienso que Camille Dalton y yo tenemos algo en común, dije. Ambos estamos casados con personas que no nos merecen. Esa noche, hice algo que habría sido impensable hace un mes. Comencé a investigar a Camille Dalton. El negocio de diseño de interiores de ella tenía un sitio web con fotos de casas hermosas y testimonios entusiastas de clientes. Sus redes sociales mostraban a una mujer que amaba el arte, la buena comida y a sus hijos. Era voluntaria en el refugio de animales, donaba programas de alfabetización, y por lo que pude ver, no tenía idea de que su esposo se acostaba con mi esposa 2 veces por semana en el Hotel Riverside. El plan que se había estado formando en mi mente comenzó a cristalizarse. Eric Dalton pensó que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Me había robado a mi esposa, había desbaratado mi familia y asumió que yo simplemente me daría por vencido y lo aceptaría. Estaba equivocado. Pero no iba a destruirlo con abogados, ni confrontaciones, ni escenas públicas. Iba a hacer algo mucho peor, iba a hacerle entender lo que se siente perder algo valioso. Y para lograrlo, iba a usar a su propia esposa. Encontrar una excusa para conocer a Camille Dalton resultó ser más fácil de lo que esperaba. Su hija asistía a la misma escuela privada que los hijos de varios de mis compañeros de trabajo, y ella era voluntaria en la recaudación de fondos anual. Me inscribí para ayudar con la subasta silenciosa, algo que nunca había hecho antes, pero que Melissa estaba demasiado ocupada con sus reuniones de trabajo como para cuestionar. La reunión de planificación de la recaudación de fondos se llevó a cabo en la escuela un jueves por la noche. Llegué temprano, nervioso de una manera que no me sentía desde mi primera entrevista de trabajo. Camille ya estaba allí, organizando papeles en una mesa cerca del frente del aula. Era aún más impactante en persona. Mientras que Melissa era pura curva y un atractivo evidente, Camille poseía una elegancia sutil que atraía la mirada sin exigirla. Llevaba un vestido negro sencillo y pendientes de perlas, su cabello oscuro estaba recogido de una manera que resultaba casual y sofisticada a la vez. Usted debe ser Nate Carter, dijo, levantando la vista mientras me acercaba. Soy Camille Dalton. Muchas gracias por ofrecerse como voluntario. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa genuina. No hubo reconocimiento de mi apellido, ninguna conciencia de que su marido estaba destruyendo mi matrimonio en ese momento.
Encantado de ayudar, dije. Aunque debo advertirle que soy completamente nuevo en esto de las recaudaciones de fondos. No se preocupe, la mayor parte es solo un caos organizado de todos modos. Durante las siguientes 2 horas, la observé trabajar. Era claramente inteligente, manejando una sala llena de padres competitivos con la habilidad de un diplomático. Cuando alguien se quejaba de las categorías de la subasta, Camille escuchaba pacientemente y encontraba una solución. Cuando surgía una crisis con el catering, la resolvía con 3 llamadas telefónicas y una sonrisa. Es usted muy buena en esto, le dije mientras guardábamos el material sobrante. Años de práctica. Entre los eventos de negocios de Eric y las actividades de los niños, me he convertido en una voluntaria profesional. Hubo algo en su tono cuando mencionó el nombre de Eric. No era exactamente amargura, sino una especie de resignación que reconocí en mi propia voz cuando hablaba de Melissa. Su marido está en el sector tecnológico, ¿verdad? Mi mujer también trabaja para una empresa de tecnología. TEDflow Solutions. Oh, usted es el marido de Melissa. Por un momento, algo cruzó su rostro. Sorpresa, incomodidad. Desapareció demasiado rápido para interpretarlo. Eric la menciona a veces, dice que es muy dedicada a su trabajo. La forma en que dijo dedicada hizo que se me revolviera el estómago. ¿Lo sabía ella? ¿Era esto algún tipo de prueba? Ciertamente le dedica muchas horas, dije con cuidado. Sí. Bueno, la industria tecnológica exige mucho de la gente. Terminamos de empacar en silencio, pero podía sentir que me observaba. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, se detuvo junto a un Mercedes plateado. Nate, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Es usted feliz? La pregunta me tomó desprevenido. Lo siento. Es solo que... Parece un hombre agradable, pero se ve como alguien que carga con un peso muy grande. Me quedé mirándola, a esta mujer cuyo marido estaba destruyendo sistemáticamente mi vida, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Hay días más difíciles que otros, dije finalmente. Ella asintió lentamente. Entiendo ese sentimiento. Nos quedamos allí, en el estacionamiento, 2 personas casadas con otras personas, compartiendo un momento de reconocimiento que se sentía más íntimo que cualquier cosa que hubiera experimentado con Melissa en meses. Debo irme, dije. Mis hijas me esperan. Por supuesto. Y Nate. Si alguna vez necesita a alguien con quien hablar, alguien que pueda entenderle, ya tiene mi número. Conduje a casa aturdido, con las palabras de Camille resonando en mi cabeza. ¿Me estaba ofreciendo amistad o algo más? ¿O estaba leyendo demasiado en la conversación de una mujer solitaria cuyo marido nunca estaba en casa? En casa, encontré a Melissa en la cocina, todavía con su ropa de trabajo, recalentando pizza fría. ¿Cómo estuvo la reunión de recaudación de fondos? Preguntó sin levantar la vista. Bien, conocí a gente interesante. ¿Alguien que yo conozca? Camille Dalton, la mujer de Eric. La mano de Melissa se congeló en la puerta del microondas. Oh. ¿Y cómo es ella? Simpática, inteligente. Parece el tipo de persona que merece algo mejor de lo que tiene. Melissa se giró para mirarme, con los ojos afilados. ¿Qué se supone que significa eso? Nada en concreto, solo una observación. Nos miramos fijamente a través de la isla de la cocina, y pude ver su mente trabajando, tratando de descifrar si yo sabía algo o si solo estaba hablando por hablar. Eric habla muy bien de ella, dijo finalmente. Seguro que sí. Aquella noche, después de que Melissa se durmiera, me quedé tumbado en la cama pensando en la pregunta de Camille. ¿Era feliz? La respuesta era complicada. Había sido feliz una vez, o creía haberlo sido. Pero ahora, no podía saber si esa felicidad había sido real o solo la ausencia de conocimiento sobre lo que me faltaba. Lo que sí sabía era que me sentía más vivo después de 2 horas con Camille Dalton que en meses con mi propia esposa. Y esa comprensión me asustó más que cualquier otra cosa que hubiera pasado. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Le envié un mensaje a Camille, gracias por lo de anoche. ¿Te gustaría ir a tomar un café algún día?
creo que tenemos más cosas en común que la recaudación de fondos. Su respuesta llegó una hora después, me gustaría mucho. Hay muchas cosas que creo que deberíamos discutir. Al leer su mensaje, sentí algo que no había experimentado en años, anticipación por lo que vendría después. Eric Dalton no tenía ni idea de lo que había puesto en marcha, pero estaba a punto de descubrirlo. Nos reunimos en una pequeña cafetería del centro, el tipo de lugar que sirve café artesanal y atrae a gente que trabaja con portátiles todo el día. Camille llegó primero y eligió una mesa en una esquina, lejos de las ventanas. Había cambiado la elegancia de la recaudación de fondos por unos vaqueros y un jersey de cachemira, pero, de algún modo, parecía aún más hermosa. No estaba segura de que vendrías, dijo mientras yo me sentaba. ¿Por qué no iba a hacerlo? Porque esto es complicado, y la mayoría de la gente prefiere lo sencillo. Pedí café, negro y sin azúcar, y estudié su rostro. Había líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir y sonrisas forzadas. Probablemente yo tenía unas iguales. Camille, ¿puedo preguntarte algo directamente? Por favor, hazlo. ¿Sabes lo de Eric y mi mujer? Se quedó callada un largo rato, removiendo su café con leche con precisión mecánica. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban tristes, pero no sorprendidos. Lo sospecho desde hace meses. Las reuniones tardías, la ropa nueva, la forma en que le sonría a su teléfono. Pero sospechar y saber son cosas distintas. Yo tengo pruebas. Imaginé que las tendrías. Uno no se ofrece voluntario para recaudar fondos en la escuela para conocer al cónyuge de la amante de su marido, a menos que esté planeando algo. Su franqueza era refrescante después de meses de mentiras y evasivas de Melissa. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó. Saqué mi teléfono y le enseñé algunas de las fotos de Tom. Camille las estudió sin inmutarse, y su expresión se volvía más fría con cada imagen. El Hotel Riverside, dijo finalmente. Me dijo que llevaba allí a clientes para cenas de negocios. 2 veces por semana durante los últimos 6 meses. 6 meses. Dejó la taza de café con deliberado cuidado. Nuestro aniversario fue hace 6 meses. Me regaló unos pendientes de diamantes y me dijo que yo era lo más importante de su vida. Lo siento. No lo sientas. No estoy sorprendida, solo decepcionada. Pensé que, si iba a tener una aventura, al menos elegiría a alguien soltero. Había acero en su voz ahora, y empecé a entender por qué Eric podría haberse sentido atraído por el atractivo evidente de mi mujer por encima de la compleja inteligencia de la suya. Melissa era más fácil. Camille era un desafío. ¿Qué quieres hacer al respecto?, pregunté. ¿Cuáles son mis opciones? Divorciarte, quedarte con la mitad de sus bienes, la custodia de los niños, seguir con tu vida. Esa es la opción práctica. ¿Y cuál es la opción satisfactoria? Me incliné hacia adelante. Hacer que ambos entiendan lo que han perdido, lo que han tirado por la borda. Hacer que se arrepientan de cada elección que los llevó a esa habitación de hotel. Camille sonrió, por primera vez desde que la conocí, la sonrisa llegó a sus ojos. Me gusta cómo piensas, Nate Carter. Durante la hora siguiente, trazamos un plan. Nada ilegal, nada que pudiera herir a nuestros hijos, pero sí algo que les diera a Eric y Melissa una probada de su propia medicina. La fiesta de Navidad de la empresa es el mes que viene, dijo Camille. Eric siempre monta un gran espectáculo, invita a sus principales clientes, la usa para hacer contactos y presumir. Melissa lleva semanas comprando un vestido. Perfecto. Ese será nuestro escenario. Acordamos volver a vernos la semana siguiente para pulir los detalles. Cuando nos disponíamos a irnos, Camille me tocó el brazo. Nate, necesito que entiendas algo. No busco un clavo que saque a otro, ni una aventura por despecho. Busco justicia. ¿Cuál es la diferencia? La justicia significa que pierdan algo real, algo que importe. Un despecho solo nos hace sentir mejor temporalmente. Pensé en eso mientras conducía a casa. Camille tenía razón. No quería convertirme en alguien como Eric y Melissa, escondiéndome y mintiendo.
Quería algo más significativo. Quería que comprendieran lo que habían destruido. Aquel fin de semana, Melissa anunció que se iba de compras con sus amigas, Stacy y Heather, dos mujeres que siempre me habían tratado más como un accesorio de su amiga que como una persona que valiera la pena conocer. No me esperes despierto, dijo, besando mi mejilla. Puede que nos quedemos fuera toda la noche. En cuanto se fue, llamé a Javier. ¿Quieres llevar a las niñas al zoo? Le pregunté. Necesito salir de casa. ¿Todo bien? Mejorando, de hecho. Te lo explicaré luego. El zoo estaba abarrotado de familias disfrutando del fin de semana. Sofía y Emma corrían hacia la exhibición de los monos mientras Javier y yo caminábamos detrás, sin perderlas de vista. Te ves diferente, dijo Javier. ¿Diferente cómo? Menos derrotado. Como si tuvieras un plan. Tal vez lo tengo. ¿Quieres compartirlo? Le hablé de Camille, de nuestra reunión en el café, de los inicios de nuestro plan. Javier escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando o haciendo preguntas para aclarar. Entonces, ¿no te vas a acostar con ella? No. ¿Pero quieres hacerlo? Pensé en eso. Camille era atractiva, inteligente, y compartíamos un enemigo común. En otras circunstancias, podría haberme interesado, pero estas no eran otras circunstancias. No se trata de lo que yo quiera, dije finalmente. Se trata de lo que es justo. ¿Y lo justo es hacer sufrir a tu mujer y a su jefe? Lo justo es hacer que se enfrenten a las consecuencias de sus actos. Javier se quedó callado un momento, mirando a Emma alimentar a las cabras en el zoo infantil. Ten cuidado, amigo. La venganza tiene una forma de cambiar a la gente. No busco venganza. Busco justicia. ¿Cuál es la diferencia? Sonreí, recordando las palabras de Camille. La justicia significa que pierdan algo que les importa. Esa noche, Melissa llegó a casa con bolsas de compras e historias sobre su día con las chicas. Se había comprado un vestido nuevo para la fiesta de la empresa. Negro, caro, diseñado para atraer todas las miradas. ¿Qué te parece? Preguntó, probándoselo por encima. Hermoso, dije, y lo decía en serio. Seguía siendo hermosa, incluso ahora. Eso era lo que hacía que su traición fuera mucho peor. Eric está muy emocionado con esta fiesta. Dice que podría ser un cambio decisivo para mi carrera. Seguro que lo será. Ella estudió mi rostro, buscando sarcasmo o algún significado oculto. Pero mantuve mi expresión neutra, incluso de apoyo. No te importa, ¿verdad? Que me centre tanto en el trabajo. Claro que no. Todo el mundo merece perseguir sus sueños. Más tarde, después de que ella se fuera a dormir, me senté en mi oficina y pensé en los sueños. Yo soñaba con un matrimonio largo, con envejecer junto a la mujer que amaba, con ver a nuestras hijas graduarse, casarse y tener sus propios hijos. Melissa había soñado con otra cosa, algo que incluía hoteles caros y a un hombre que no era yo. Pronto, ambos aprenderíamos lo que se siente cuando los sueños se convierten en pesadillas. La fiesta de Navidad de la empresa se celebró en el gran salón del centro, el tipo de lugar que destilaba dinero y éxito. Llevaba años asistiendo a estos eventos, haciendo el papel de esposo comprensivo, charlando con gente que apenas recordaba mi nombre. Esta noche sería diferente. Camille y yo habíamos pasado semanas planeándolo, coordinando nuestros tiempos, preparándonos para cualquier imprevisto. Ella llegaría con Eric, haciendo el papel de esposa devota. Yo llegaría solo. Melissa me había sugerido que no fuera este año, alegando que habría sobre todo gente del trabajo y que me aburriría. No estaba aburrido. Estaba concentrado. El salón estaba decorado en oro y plata, con una banda de jazz tocando suavemente en una esquina. Divisé a Eric inmediatamente. Estaba presidiendo cerca de la barra, con su pelo plateado brillando bajo las lámparas de cristal y su risa resonando en toda la sala. Melissa estaba a su lado, con su vestido negro nuevo, radiante y segura de sí misma. Estaban más cerca de lo que deberían estar un jefe y una empleada, su lenguaje corporal gritaba intimidad a cualquiera que quisiera mirar, pero nadie miraba.
Porque Eric Dalton era rico y poderoso, y los hombres ricos y poderosos pueden crear sus propias reglas. Hasta esta noche. Me abrí paso entre la multitud, aceptando champán de un camarero que pasaba, saludando a colegas de otras empresas. Cerca de las mesas de la subasta silenciosa, encontré a Camille. Estaba impresionante con un vestido azul oscuro que realzaba su cabello moreno, pero más que eso, irradiaba una confianza serena que atraía a la gente. La observé charlar con otros invitados, su sonrisa era genuina y sus modales eran cálidos pero reservados. Nate, dijo cuando me vio. Me alegro mucho de que hayas podido venir. No me lo perdería por nada. Estás hermosa, por cierto. Gracias. ¿Estás listo para esto? ¿Lo estás tú? Ella miró al otro lado del salón a su marido, que en ese momento le susurraba algo al oído a Melissa, haciéndola reír y tocarle el brazo. Llevo meses lista, dijo. La primera fase de nuestro plan era sencilla, ser vistos juntos. Nos movimos por la fiesta como pareja, hablando con otros invitados, riendo de nuestras bromas, creando la impresión de ser dos personas disfrutando de la compañía del otro. La gente no tardó en darse cuenta. ¿No es esa la mujer de Eric Dalton? Oí susurrar a alguien. ¿Con quién está? Creo que es el marido de Melissa Carter. Qué interesante. Para cuando se sirvió la cena, los susurros habían alcanzado una masa crítica. Podía ver a Melissa al otro lado del salón, sus ojos me buscaban repetidamente, y su expresión se volvía más confusa y preocupada con cada mirada. Eric, por su parte, parecía ajeno a todo. Estaba demasiado ocupado recorriendo la sala, demasiado seguro de su propio poder como para imaginar que alguien se atrevería a desafiarlo. Eso estaba a punto de cambiar. Durante el postre, Eric se levantó para dar su discurso anual. Agradeció a sus empleados, elogió el crecimiento de la empresa e hizo bromas de las que todo el mundo se rió, fueran o no graciosas. Y quiero agradecer especialmente a mi increíble equipo, dijo, buscando con la mirada a Melissa entre la multitud, en particular a aquellos que van más allá del deber, que sacrifican su tiempo personal, que demuestran el tipo de dedicación que hace de TechFlow Solutions el éxito que es hoy. El aplauso fue cortés, pero entusiasta. Melissa resplandecía bajo la atención. Fue entonces cuando Camille se puso de pie. Si me permiten, dijo ella, con una voz que se escuchó claramente en toda la sala, me gustaría añadir algo a las palabras de mi esposo. La sonrisa de Eric flaqueó un poco. Esto no formaba parte de su guión. Por supuesto, querida, dijo, pero pude notar la incertidumbre en su voz. Camille caminó hacia el frente de la sala con la elegancia de alguien que pertenece a ese lugar. Le quitó el micrófono a Eric, sus dedos rozaron los de él brevemente. Quiero hablar de la dedicación, dijo ella, su voz era cálida, pero con un filo que hizo que la sala se quedara en silencio. Sobre los sacrificios que la gente hace por su trabajo, sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que conllevan. Pude ver la cara de Melissa desde el otro lado de la sala. Se había puesto pálida. Mi marido habla de empleados que sacrifican su tiempo personal, continuó Camille, pero creo que es importante recordar que cuando alguien sacrifica su tiempo personal, no solo está sacrificando el suyo. Está sacrificando el tiempo de su familia, el tiempo de su cónyuge, el tiempo de sus hijos. La sala estaba ahora en completo silencio. Eric intentó alcanzar el micrófono, pero Camille se alejó de él. Y a veces, dijo ella, clavando sus ojos en Melissa, ese sacrificio se convierte en algo totalmente distinto. Algo que no tiene nada que ver con el trabajo y tiene todo que ver con el egoísmo. Camille, dijo Eric, con la voz tensa por la advertencia. Ya casi termino, querido. Se volvió de nuevo hacia la multitud. Solo quiero que todo el mundo sepa que los actos tienen consecuencias, las decisiones tienen costes y, a veces, las personas a las que crees estar engañando son, en realidad, las que te ven con más claridad. Le devolvió el micrófono a Eric y regresó a nuestra mesa, sin perder la compostura en ningún momento. La sala estalló en murmullos confusos y risas incómodas. Eric intentó recuperarse, haciendo una broma sobre las esposas y sus misteriosos caminos, pero el daño ya estaba hecho. Todo el mundo en esa sala sabía que había presenciado algo importante, aunque no estuvieran seguros de qué.
Al final de la noche, me encontré en la barra con Javier, que había llegado tarde tras entrenar un partido de baloncesto. «Viejo, ¿qué demonios ha pasado?», preguntó. «Todo el mundo habla de un discurso que ha dado la mujer de Eric». «Justicia», dije simplemente. «¿Y en qué situación os deja esto a ti y a Melissa?». Miré al otro lado de la sala, donde mi mujer estaba con sus amigas, con las cabezas juntas en una conversación intensa. Stasi y Heather no dejaban de mirar en mi dirección, sus expresiones oscilaban entre la confusión y la acusación. «Eso depende de ella», respondí. El viaje de vuelta a casa fue silencioso. Melissa miraba por la ventanilla del copiloto mientras yo conducía, la tensión entre nosotros era tan espesa que se podía cortar. Finalmente, ella habló. «¿De qué ha ido eso esta noche?». «¿De qué ha ido qué?». «No te hagas el tonto, Nate. Tú y Camille Dalton». «El discurso». «Todo». Entré en el camino de entrada de nuestra casa y apagué el motor. En la oscuridad del garaje, apenas podía distinguir su rostro. «Creo que sabes perfectamente de qué se trataba». «No sé qué estás insinuando, pero…». «No insinúo nada, Melissa. Expongo hechos. Tienes una aventura con Eric Dalton. La tienes desde hace 6 meses. Y esta noche, su mujer y yo hemos decidido dejar de fingir que no lo sabemos». El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó finalmente. «Lo suficiente». «¿Te acuestas con ella?». «No». «¿Pero quieres hacerlo?». Pensé en esa pregunta. La consideré de verdad. ¿Quería acostarme con Camille? Era hermosa, inteligente, y compartíamos algo que se sentía más profundo que la atracción física. «Lo que quiero», dije finalmente, «es que mi mujer vuelva a casa, que elija a su familia por encima de su jefe, que recuerde lo que construimos juntos». Melissa estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas que reflejaban la luz del garaje. «No es tan sencillo». «Es exactamente así de sencillo. O nos eliges a nosotros o le eliges a él. Pero no puedes elegir a los dos. Y si le eliges a él, entonces lo pierdes todo lo demás». Nos quedamos sentados en el coche unos minutos más, con el peso de 15 años cayendo sobre nosotros. Finalmente, Melissa salió y entró en la casa. La seguí, pero en lugar de ir a nuestro dormitorio, fui a la habitación de invitados. Por primera vez en nuestro matrimonio, dormimos en camas separadas, y por primera vez en meses, dormí plácidamente. Los papeles del divorcio llegaron un martes por la mañana, entregados por un mensajero que parecía pedir disculpas por interrumpir lo que parecía una mañana suburbana normal. Melissa se me había adelantado, presentó la demanda primero, alegando diferencias irreconciliables y pidiendo la custodia principal de las niñas. No me sorprendió. De hecho, lo esperaba. Lo que no esperaba fue la llamada de Tom Bradley 1 hora después. «Tenemos que vernos», dijo. «Hay algo que debes saber sobre la aventura de tu mujer». Su oficina se sentía diferente esta vez, cargada de una urgencia que me hizo erizar la piel. Tom había extendido documentos por su mesa como si fueran pruebas en la escena de un crimen. «Tu mujer ha estado ocupada», dijo sin preámbulos. «El lío con Dalton es solo el principio». «¿A qué te refieres?». «Ha estado malversando fondos de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, pero ha ido a más. Habitaciones de hotel, cenas caras, viajes de compras. Todo cargado a las cuentas corporativas de Techflow y enterrado en varios informes de gastos». Me quedé mirando los papeles, viendo la firma de Melissa en los recibos de las tarjetas de crédito, sus iniciales en los formularios de gastos. Miles de dólares en cargos fraudulentos, todo para financiar su aventura con Eric. ¿Cuánto? Cerca de $50.000 en los últimos 8 meses. Y aquí viene lo interesante, Eric ha estado autorizándolo todo. Él lo sabe. Tiene que saberlo. Estos gastos pasan por su mesa. O es cómplice o es el CEO más negligente de Dallas. Pensé en la arrogancia de Eric. En su suposición de que era intocable. Cree que está protegido porque se acuesta con ella. Tal vez,
pero la malversación de fondos es un delito grave, independientemente de con quién te acuestes. Tom me entregó otro juego de documentos. Hay más. Tu mujer lleva 3 meses en contacto con un abogado de divorcios. Ha estado planeando esto, moviendo dinero, preparándose para dejarte con lo menos posible. La traición dolió más que la propia aventura. Melissa no solo había sido infiel, había estado desmantelando sistemáticamente nuestra vida juntos mientras fingía ser una esposa y madre amorosa. ¿Cuáles son mis opciones? Podrías entregar esto a la policía. Los cargos por malversación destruirían su caso de custodia y probablemente la llevarían a la cárcel. Y Eric, si es cómplice, también caería. Si solo es negligente, perdería su empresa y su reputación. Estudié las pruebas, pensando en mis hijas, en la vida que habíamos construido, en la mujer a la que había amado durante 15 años y que se había convertido en alguien a quien no reconocía. Hay otra opción, dijo Tom en voz baja. Te escucho. Dales la oportunidad de arreglar esto. Presenta las pruebas. Exige la restitución. Hazles saber que tienes el poder de destruirlos a ambos. A veces, la amenaza de las consecuencias es más efectiva que las consecuencias mismas. Aquella noche llamé a Camille. Necesito verte, le dije. Ha surgido algo nuevo. Nos reunimos en el mismo café donde planeamos nuestra estrategia por primera vez. Camille escuchó mientras yo le explicaba los descubrimientos de Tom, y su expresión se volvía más fría con cada detalle. $50,000, dijo cuando terminé, que nosotros sepamos. Y Eric lo ha estado aprobando todo, según el rastro de papel. Camille se quedó callada un largo rato, removiendo su café con precisión mecánica. Cuando levantó la vista, sus ojos tenían una dureza que nunca antes había visto. Quiero enfrentarme a ellos juntos, esta noche. ¿Estás seguro, Nate? Le han estado robando a la empresa de Eric para financiar su aventura. Han estado planeando destruir nuestras dos familias mientras fingían preocuparse por nosotros. He terminado de ser comprensivo. Fuimos al Hotel Riverside en mi coche, con la carpeta de pruebas en el asiento entre nosotros. Era jueves por la noche, uno de sus horarios habituales de reunión según la vigilancia de Tom. El recepcionista se mostró reacio a darnos el número de la habitación de Eric hasta que Camille explicó que era su esposa y que necesitaba entregarle unos documentos de negocios importantes. El dinero y la autoridad abrían puertas, incluso en situaciones como esta. La habitación 1247 estaba al final de un largo pasillo. Podía oír voces en el interior. La risa de Melissa, los tonos más graves de Eric, el sonido de copas de champán chocando. Camille llamó a la puerta. Las voces cesaron. Unos pasos se acercaron a la puerta. Servicio de habitaciones, dijo Camille con una voz ligeramente más aguda. La puerta se abrió y Eric apareció con un albornoz de hotel, el pelo revuelto y la cara roja. Cuando nos vio, el color desapareció de sus mejillas. ¿Qué haces aquí? Terminar con esto, respondió ella. He venido a visitar a mi marido y a su amante malversadora. Empujé a Eric para entrar en la habitación. Melissa estaba sentada en la cama con un camisón de seda, con el rostro convertido en una máscara de asombro y miedo. Hola, cariño, dije. Tenemos que hablar. Lo que siguió fue la conversación más brutal de mi vida. Eric intentó fanfarronear, alegando que todo era inocente, pero las pruebas eran abrumadoras. Melissa lloró, luego se enfadó y después intentó seducirme para que volviera a su lado. Nada de eso funcionó. Esto es lo que va a pasar, dije finalmente. Melissa, vas a devolver cada céntimo que has robado a Techflow. Vas a renunciar a tu trabajo y vas a aceptar un acuerdo de custodia que me otorgue la custodia principal de las niñas. ¿Y si no lo hago? Entonces entregaré estas pruebas a la policía y te irás a la cárcel por malversación de fondos. Eric intentó intervenir. Ahora esperad un momento. Tú, dijo Camille, con su voz cortando sus protestas como una cuchilla, vas a transferirme la mitad de tus bienes inmediatamente. Vas a darme la custodia total de nuestros hijos y vas a dimitir de Techflow antes de que la junta directiva descubra lo que has estado haciendo. No podéis demostrar que yo supiera lo de los gastos. Ah,
no. Camille sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Eric se oía clara e inconfundible. No te preocupes por los gastos, nena. Yo me encargaré de todo. ¿Me has grabado? Llevo semanas grabándote, querido. Es increíble lo que dice la gente cuando cree que está a salvo. La lucha desapareció de ambos. Eric se desplomó en una silla, aparentando de repente todos y cada uno de sus 45 años. Melissa se acurrucó en la cama, sollozando. Tenéis 24 horas, dije. Después de eso, iremos a la policía. Camille y yo los dejamos allí, rotos y derrotados. Las ruinas de su aventura estaban esparcidas por la lujosa habitación de hotel como los restos de un naufragio. En el ascensor, Camille me tomó de la mano. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Vacío, triste. Pero también libre. Sé a qué te refieres. Regresamos a nuestros respectivos hogares, a nuestras respectivas vidas, a nuestros respectivos futuros que ya no incluían a las personas que nos habían traicionado. 6 meses después, el divorcio era definitivo. Melissa había devuelto el dinero, renunciado a Techflow y se había mudado a casa de su madre en Austin. Yo tenía la custodia principal de las niñas, que se adaptaron al nuevo arreglo con la resistencia propia de los niños. Eric había dimitido en desgracia, su empresa fue vendida a un competidor por la mitad de su valor. Él y Melissa habían intentado que su relación funcionara, pero sin la emoción del secreto y la traición, descubrieron que no tenían nada en común excepto el egoísmo. Camille y yo seguimos siendo amigos, unidos por lo que habíamos pasado, pero con cuidado de no dejar que nuestra experiencia compartida se convirtiera en algo que no debía ser. Tomábamos café de vez en cuando, asistíamos a los mismos eventos escolares, y poco a poco, construíamos nuevas vidas sobre los restos de las antiguas. Una noche, mientras acostaba a Sophie, ella me hizo una pregunta que me dejó helado. «Papá, ¿eres feliz ahora?» Pensé en esa pregunta, la misma que Camille me había hecho en el estacionamiento de la escuela hacía lo que parecía una eternidad. «Estoy en ello, cielo», dije. «Cada día estoy un poco más cerca de ser feliz». Y por primera vez en años, lo decía en serio. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que Eric Dalton tenía razón en una cosa: los actos tienen consecuencias. Solo que no esperaba que las consecuencias fueran su propia destrucción. Mientras apagaba la luz de Sophie y bajaba las escaleras para ayudar a Emma con los deberes, pensé en el hombre que era hace un año, pasivo, resignado, dispuesto a que se aprovecharan de él. Ese hombre había desaparecido, reemplazado por alguien más fuerte, alguien que entendía que, a veces, la única forma de salvarse a uno mismo es dejar de intentar salvar a todos los demás. Melissa me enseñó que el amor sin respeto es solo debilidad. Eric me enseñó que el poder sin consecuencias es solo abuso. Y Camille me enseñó que, a veces, la mejor venganza es, simplemente, negarse a ser una víctima.